ustedes en Classroom. Entonces ahí pueden revisar cualquier dato o duda que tengan. Sin embargo, este ejercicio, la ventaja que en el mismo diagrama vienen todos los datos. Creo que nada nos falta uno, que la esfera tiene un radio de 1 centímetro, me parece. De 1 metro. De 1 metro, gracias, sí. Lo estaba revisando. R de E es igual a 1 metro. De hecho, todo el sistema está en metros. La imagen no se ve muy bien, pero no se ve tan nítida, pero espero que sí se entienda. Sí se entiende. Ok, pues vamos a ver qué onda con el primer inciso. Sería calcular el vector de campo eléctrico en total, ¿no? Tanto Así es, para la línea, la superficie y la carga puntual. es correcto, el total. Entonces, ¿cómo calculamos ese campo? Se suma el campo eléctrico que genera el plano, el alambre recto y la esfera. Perdón, ¿quién estaba hablando? Soy Gamaliel. Gracias, Gamaliel. Estoy viendo quién habla, porque no sé dónde ponerla, pero sí, es que si la oculto ya no los veo a ustedes. Ok, entonces, vamos a ver. Es obviamente, sí, como dice Gamaliel, hay que considerar todos los elementos y esto sería como, pues el campo en A va a ser igual a ¿qué? Al campo en A debido a vamos a poner la carga de la esfera más la línea más la superficie. Me faltó poner en dónde, bueno, en A. O sea, la sigma nunca me queda, ahí está. Entonces, Por ejemplo, para calcularla en la superficie, ¿no? Podríamos sustituir en la fórmula y ya nos saldría cuánto es el campo eléctrico del punto a la superficie. ok, ¿a qué superficie? ¿Me estás hablando del plano? Ajá, sí. Ok, sí. Antes, primero de eso, vamos a calcular el ¿Esfera? de la esfera, ¿sí? Ok. Primero recordemos que para la esfera hay que hacer el cambio aquí. No, espera, mejor primero la carga solita. La densidad de carga de una superficie es igual a ¿qué? A la carga por unidad de área. Entonces de aquí despejamos, vamos a decir, bueno, la carga de la esfera va a ser igual a ¿qué? A la densidad superficial por el área, obviamente de la esfera. Y ahí ya nada más tendríamos que meter que el área es 4pi por r cuadrada. Ajá, así es, hay que sustituir efectivamente por, sí, 4 por radio al cuadrado, ¿no? 4pi, perdón, por radio al cuadrado. Es correcto. Entonces podemos a calcularla, o la podemos sustituir directamente en la expresión, o la sustituimos primero y luego En eso se considera el signo, ¿verdad? De la carga que tenemos, de la densidad que tenemos. aquí sí, pero al momento de sustituir ya no. Ok. Acuérdense que, ok, sí, pero además aquí aparte es positiva, la carga. Sí. Positiva. Sí, aquí sí consideraremos el signo, pero ya para calcular el campo, pues ahí ya no. En esta parte, simplemente sería, ya tienen ustedes avanzado, espero, su formulario, ¿verdad? Híjoles, yo ya sí me oigo un poco ronca. Pues aquí podemos sustituir directamente. Bueno, vamos a poner así. Y a lo mejor hasta nos conviene, vean, porque sería 4pi por radio al cuadrado entre r al cuadrado y mi vector unitario. Aquí 4pi entre 4pi, pues bye. Eso es 1 y se simplifica un poco mi expresión. O no, como prefieran. Podemos dejarlo igual 9 por 10 a la 9. Ahí la cosa es que
depende de cómo lo hagamos, sí nos va a dar una pequeña variación, porque recuerden que esto de 1 entre 4pi por epsilon 0 siempre lo sustituimos como 9 por 10 a la 9. Entonces, aquí depende de qué hagamos. Es válido, sustituir 9 por 10 a la 9 o hacer 1 4pi entre 4pi. Cualquiera de los casos. Vamos a ver, antes de continuar, nuestros vectores. Para el caso de la esfera, tenemos una carga ¿qué? Positiva. Positiva, ¿cierto? Entonces, si mi carga es positiva, ¿para dónde va mi vector? Sale de la carga. Bueno, Sale, ajá. exactamente, en este caso de la esfera, ¿no? Sale de la esfera. Vamos a trazar ahí nuestro vector. Y bueno, la punta de flecha pues va hacia A. Me queda un poco grueso esto. Ahí está. ¿Sí? Este sería el campo. El campo en A. Debido a la... Vamos a ponerle a la carga. Nada más. Que ya no cabía ahí más. Ok, luego el del plano está súper fácil. El del plano y la línea están súper fáciles. Porque ese es en el mismo eje. Recuerden, para la línea y para el plano, perdón, para la línea y el plano, la distancia más corta, no al centro de los elementos, la distancia más corta, una vil recta. Entonces, para acá, ¿qué carga tiene el plano? Es decir, ¿qué signo? Es negativa. Negativa. Entonces, ¿para dónde va el vector? Entra hacia la superficie. Exacto. Entonces va hacia acá, ¿sí? Y la línea Tiene positiva. Tiene positiva. entonces, si la carga es positiva, ¿el vector va hacia dónde? Hacia el punto Entra A. al cable. Si es positiva, las líneas de campo salen, Salen del cable, sí, sí. entonces va hacia ¿no? A ver si se ve esto. Ahí está. Sí, ok. Y bueno, entonces voy a poner nada más los vectores. Debido a la línea. Ahí estamos. Ok. Ahora ya tengo mis vectores. ¿Cuál es el vector unitario? Para el caso de la, todavía si los pongo a un ladito, pero no se nos quepa aquí. Los vamos a poner aquí a un ladito. El vector unitario de la esfera. ¿Cuál sería? Pues Menos está, 8i, perdón, así, no, iba a comentar que está sobre el plano XY, son solo dos componentes. Voy a poner aquí el vector. El vector por coordenadas o ya directo. Directo, o bueno, ¿qué prefieren ustedes? Porque recordemos que se puede sacar gráficamente o por coordenadas. No sé, quedar lo mismo, pero si ven aquí las coordenadas, como A es 0, Quedan esos mismos, ¿no? pero negativo, ¿no? Ujú. Porque es destino Origen. Ujú. menos origen. Entonces me va a quedar negativos, nada más. Es lo único que hay que fijarse. Entonces mi vector va a ser igual a ¿qué? Que me estaban diciendo adelante. menos 8i, menos 6k, En metros. El módulo del vector. 10, ¿Cuánto, perdón? No escuché. 10. 10, gracias. Metros. Entonces mi vector. Maestra, yo tengo una duda. Dime. ¿No es J? ¿No es J? ¿No es Perdón. J? ¿No es J? Sí, es Sí, J. es J. Ah, sí, perdón, me equivoqué. Gracias. Yo también lo copié así. No lo verifiqué. Menos 6J. Gracias. Entonces esto es menos 8
y menos 6j entre 10. Entonces está. Para el vector de la superficie, Menos J. menos j. Y para el vector de la línea, Igual, ¿no? igual en menos j. ¿Sí? Ahí están nuestros vectores. Ok, entonces ahora vamos a sustituir primero en la de la esfera. Y ya luego me dicen, porque me estaban platicando del plano. Esa vamos ahorita. Entonces, ¿esto cómo me quedaría? ¿Quieren que hagamos 4pi entre 4pi1 o lo dejamos como 9 por 10 a la 9 primero? Mejor lo dejamos así, ¿no? Como dice, Como 9 9. por 10 a las 9. Ok. Entonces, 9 por 10 a la 9. ¿Cuál es la distancia de la esfera al punto A? Son 10 metros, ¿no? 10 metros. Sí. Sí. Ahí estamos. Si alguien ya tiene el resultado, me dice, por favor.
A mí me dio en esa de la esfera menos 904.7787 para I Ujú. y menos 339.2920 en Perdón, J. Ujú, perdón, ¿me puedes repetir el de J? ujú. Gracias. Menos 339.2920 y los dos son por 10 a la menos 6. Ok, este es en J. Andrea, ¿ese de cuál es? La fórmula le falta 4 por 10 a la menos 9. La distribución de carga de la esfera. Era el Ah, que ya. ocupamos, ¿no? Para sacar el arriba. Ah, sí, claro. Me faltó ahí la de la esfera. El área, ¿cierto? Es que esta es nada más el área. Me falta sigma, ¿cierto? Aquí me falta la sigma de la esfera. Gracias. Ahora sí, ¿no? Gracias. Ok. Y pero sí me da eso, ¿cierto? Ah, creo que no, déjelo checo otra Ah, vez. ok. Gracias. Sí, ahí nada más sería ya multiplicar por el 4 por 10 a la menos 9 y te va Sí, a dar, sí te va a dar otro valor. Ajá. Ah, claro. Estos valores de los campos en realidad son valores muy grandes. Entonces, en vez de darte micronewtons, te va a dar tal vez kilo o omega, dependiendo. el primero me dio menos 3.6191 Ujú. y dejé multiplicar el otro. Sí, gracias. Ah, bueno, sí, que entonces el otro me da menos 2.71. Este, y ya. ¿Ya no es por 10 a la nada? No, es así solito. Ok. A mí me dio, bueno, multipliqué lo que nos había dado por 4 por 10 a la menos 9 Ujú. y me da menos 1.3572 por 10 a la menos 12. Y eso aplica para I y para J por 10 a la menos 12 en ambas. A la menos 12 es muy pequeño. No, es Ujú. que lo que pasó fue que el anterior que dijiste estaba mal, no era lo que habías dicho, era menos 678 punto y cacho. Y por eso me quedé como de, eso lo que dijo está mal. Pero al final cuando lo haces sí da menos Sí, está bien 2.7143. el resultado. Ok, ok. Sí, está bien ese resultado. Sí. Mire, si les da, es como tip, si nos da un campo de menos al algo, hay que revisar. No, generalmente o nos dan como este, que es por 10 a la 1, o por 10 a la 3, 10 a la 6, pero si nos da menos, con una exponente menos, hay que revisar la operación, porque no. Los campos son grandes, valores grandes comparados con las fuerzas. Las fuerzas sí son del orden de mili, micro, ajá, newtons. Para este tipo de ejercicios, ¿eh? Ok. Entonces, ese resultado sí está bien. Vamos a ver los otros.
Maestra, Sí, en la última de la superficie sí se toma en cuenta el signo de la carga. ¿no? Acuérdense que cuando tenemos el vector unitario aquí, todo es en valor absoluto. Ah, ok, maestra, gracias. El de la línea, ¿alguien me corrobora que es menos 15? Sí, creo que sí está bien. Menos 15 en J. Nadie te confirmó, pero está bien. ¿Qué es Gracias, eso? maestra, gracias, gracias. Sí, está bien. Ok, y el último. Pues nos van a dar todos más o menos de ese orden. O sea, 15, o sea, 3, etcétera, ¿no? Depende de los valores de la carga, obviamente. Es decir, no nos van a dar por 10 a la algo. Menos 112.9943. 112, sí, 112 ¿qué? Punto 9943. Sí, es eso. ¿Así? ¿Sí? Ah, en J. Ay, miren, le estoy poniendo aquí por columna. Ahí está. Ujú. Ok, ¿y el total de cuánto sería? Pues el de ella es el mismo, ¿no? El de ella es igualito, se no va a cambiar. El otro pues me va a dar de A mí me dio 15. menos 130.7. Gracias. Sí, a mí también. Ya está. Ujú. ¿Preguntas? Ya como esta parte es lo que más hemos trabajado, pues esto ya está dominado, ¿no? Claro. Obvio. Vamos con el inciso B. ¿O me espero tantito? Sí, por favor. Ok. Es lo que hemos, el inciso A apenas, ¿eh? Me dicen ahorita para avanzar. Ya, ahora sí. ¿Sí? ¿Todos igual? ¿Avanzamos? Sí. Sí, profesora. Entonces vamos al inciso B. ¿Qué nos preguntan en el inciso B? La diferencia potencial AB. Es decir, bueno, si ven en el punto, en los puntos A y B no tenemos ningún elemento con carga, entonces, en ese caso, sí vamos a obtener diferencia potencial de todos los elementos. Ninguno está a la misma distancia. Uy, Sería tanto de A hacia la superficie, de la superficie hacia la esfera y de la línea, y tanto así también para B. Ah, ok. exactamente. Ajá. Pero las distancias A y B no hay ninguna que sea igual, ¿no? Entonces todas son diferentes, entonces sí hay que calcular para los tres elementos. Igual, principio de superposición, la diferencia potencial AB va a ser igual a ¿qué? A la diferencia potencial AB, ay Dios, ups, debido a la línea, debido a la superficie y debido al plano. Entonces,
Genial, súper. Sí, este va a ser más talacha porque en los otros algún elemento era 0. Entonces, AB va a ser igual a de la carga. Estamos hablando de la esfera, obviamente. Ujú. Y vamos con el de la carga, que es nuestra esfera. Sería igual a ¿qué? ¿O no? Es 1. Hay que ver cuál es la distancia de A a la carga y la distancia de B a la carga. Bueno, de A son 10 metros. ¿Hacia B cuánto es? Serían 3 al cuadrado más 8 al cuadrado, ¿no? ¿No sería 6? No, porque 6 es componente de J. O sea, de aquí para acá, ¿cuánto tengo? 8. Ah, sí, lo vi al revés. Sí, de aquí para acá son 8 y de aquí para acá son 3. Sí, sería Raíz de 73. triángulo, ¿no? Ujú. Según yo, sí, Sí, ¿cierto? Entonces sería, ¿raíz de cuánto? Raíz de 73. Raíz de 73, ok. Entonces, esa sería la distancia AB. Entonces, vamos a sustituir. Si alguien tiene duda, pregunte. Este al final no lo sacamos, lo voy a sustituir igual. Si alguien lo sacó aparte, pues me dice. Eh, 10. ¿No? También sé en cuánto les da. Ah, aquí sí hay que sustituir con el signo de la carga. Creo que lo voy a reescribir porque quedó aquí muy bonito. Ah, perdón, esta es positiva, ¿verdad? Ya le quiero poner negativo. la esfera sí. Esta es positiva. Pues según es menos 17.3458. Volts. Ujú. Nos dio a todos lo mismo. ¿Por qué Espérenme. no? No. ¿No, verdad? No, A mí a me dio mí me menos dio 7. menos 7. Ajá, menos Entonces, ajá. 7.709. Entonces hay que checar Ah, esto. sí, puse 9 en vez de 4. Ah, ok. Sí, es un 4. ¿Cuánto entonces? Menos 7.709. 2. Volts, ok. Ahí estamos. Gracias. Ahora vamos con el otro. La distancia de la línea a los puntos A y B. Bueno, A son 6, a B son 3. ¿Sí? Porque Sí, acá no había mucho que duda. Y bueno, ya que estamos aquí, ¿cuál es la distancia del plano al punto A y al punto B? Al plano son 4 metros y al punto B pues serían 7, ¿no? sí.
¿Sí todo mundo? ¿O lo que ella Sí. diga? Sí. Lo que usted diga. Está bien, Ah, no es está cierto. bien. Nada más contestan como 5, los demás ¿en qué andan? Ok, entonces bueno, ¿se acuerdan, De C a, del plano A, 4 y a B son 7. Por ahí ya contestó alguien. Ok, entonces aquí, para la línea, lambda es positiva por RB era 3 y A son 6. También es RB, ¿no? Chicos, estoy haciendo algo mal aquí. Siempre se me olvida. Aquí es Arriba falta. logaritmo. Ajá, El sí. logaritmo me falta. No sé por qué me como siempre el logaritmo. Es 2 lambda. Va a poner como cociente. Ahorita que estoy anotando justo el de la superficie, dije, no, el de la línea no es así. El logaritmo de RB, que son 3 entre 6. Disculpen. Que ustedes igual ya tienen obvio su formulario a la mano, ¿verdad? Sí. Claro, Sí, maestra. claro que por supuesto que sí. Sí, obvio. Aquí, al lado. Mire, la hoja. Ajá. Me salió menos 62.3832. Confirmo. ¿Pueden repetir? ¿62 qué? ¿38 qué? 32. Gracias. Ok, me están dando negativos todos. Y bueno, finalmente el de sigma, del plano, que si era negativo, era de menos 2, ¿cierto? Sí, sí era menos 2. R de B era 7 y hacia A era 4. Pues igual me va a dar negativo. Me dio menos 338.82. ¿Sin más decimales? Bueno, 82.27. Sí, porque estamos trabajando 4 cifras decimales. Gracias. Y ahora sí, ¿cuánto nos da el total? Pues mucho. ¿Cuánto nos da? Menos 408.9155. 408, perdón, ¿9 qué? 91.51. Gracias. ¿Preguntas hasta aquí? No, profesora. Como un no. No. Perfecto. Esto igual ya lo hemos trabajado. Vamos a ver, ¿qué nos piden? Bueno, me espero tantito. ¿Qué nos piden en el inciso C? Creo que nos piden la variación de energía potencial, ¿cierto? Sí. Que la podemos escribir con E o con U. Yo la puse creo que en los datos, como las preguntas, como U. Con U, ¿no? Ajá. Ok. De la esfera, además. Nos dicen que solo de la esfera.
perdón, déjenme ver cómo dice el inciso porque estoy diciendo algo que no es. El cambio de la energía potencial de un protón. Sí, porque hay que considerar siempre que carga de un protón de A hacia M y de este punto hacia B. Ay. O sea, de A a B. A mí la verdad, de pronto no me gusta que hagan, o sea, es una cuestión conceptual, pero a veces parece que es que es otra intención. Hay una intención oculta con esas preguntas. Ok. Sí, ¿no? Porque sería más sencillo de A, B, ¿no? Sí, pero bueno, es una cuestión conceptual. Fíjense. Nos dicen que de A a M y luego de M hacia B. Me voy a ir al diagrama. De A a M, o sea, se movería el electrón, perdón, electrón o protón. Ok, ahorita lo checo. De aquí para acá y luego de aquí para acá. Bueno, nosotros trabajamos diferencia potencial o trabajo. En realidad no importa tanto, creo que sobre todo más bien con la diferencia potencial, no importa la trayectoria, sino más bien los puntos iniciales. Entonces, me da igual M, saco la diferencia potencial directo de entre A y B. Eso es algo más bien conceptual. ¿Ok? Entonces, mi variación de energía potencial va a ser esperen, de A hacia B, ¿cierto? Se va a mover mi protón, es un protón. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si no, para ya empezar a resolver el inciso. De mi parte no. Ok, entonces vamos profesor. a ver. Yo puse ahí una U, variación de energía potencial. Lo puedo poner así, lo puedo poner así. ¿Y esto finalmente qué es? Trabajo. Nos piden entonces el trabajo de A hacia B. Se va a mover mi protón. ¿Y esto cómo lo voy a calcular? Bueno, pues la carga del protón por la diferencia potencial. Si se mueve de A a B, entonces es BA. Profesora, si por Así. ejemplo se quisiera calcular como lo dice que de primero de A a M y luego de M a, Ok. se tendría que hacer como Tendríamos una que hacer diferencial, ¿no? esto. Ajá. Exacto, tendríamos que hacer esto. Y entonces sería la carga del protón por la diferencia potencial MA. Y luego el trabajo de M a B sería la carga del protón, diferencia potencial BM. Y luego tendrías que sumarlas. Ok. Ujú. Ok. Sí, digamos que sería así el de A a B. Fíjense bien. De A a B sería el trabajo de A a M más el trabajo de M a B. Sí, Ahí lo vamos a dejar. Que claro, para simplificar, pues yo tendría que calcular la diferencia potencial MA y luego la BM. O sea, no, ¿para qué? Si ya tengo la BA, ¿no? sí. Es más fácil, es más fácil. Ok. Entonces sería, bueno, aquí otra cosa. Yo tengo AB, no tengo BA. ¿Qué hago? Se le cambia el signo. Se cambia el signo exactamente, nada más. Entonces, bueno, creo que lo voy a poner antes de sustituir. Y ahora sí, el trabajo AB de AB sería 1.6. Esta es positiva porque es un protón, pero es el mismo valor para la carga, el protón y el electrón. Por la diferencia potencial que son 408. Son 8, ¿verdad? Y eso, ¿cuánto, verdad? ¿Ese 408 cómo se obtuvo? Es la diferencia potencial Ah, ok, sí, sí. Ah, ok, sí, sí, con sí. el signo cambiado, nada más positiva.
Me da 6.5426 por 10 a la menos 17. Y serían joules. Ujú, ok, gracias. Sí, me da lo mismo. Ya, a ver, ahí está. ¿Sí? ¿Preguntas? Profesor, Sí, sí te ¿por escucho. qué se le cambió el signo? Ah, eso es esto es un hecho. Pero igual va de A hacia B, ¿no? O ¿cómo? En la expresión para obtener el trabajo, si yo pongo que la carga se mueve de A a B, entonces en la notación de la diferencia potencial tiene que ser hacia donde se mueve primero y desde donde se mueve después. Yo calculé en el inciso de B la diferencia potencial, pero a B. Pero aquí para obtener el trabajo necesito BA, que son Ok. iguales, pero con el signo contrario, simplemente. Entonces, en vez de trabajar a B con el signo negativo, trabajo BA, que es pues menos por menos, pues eso me da más. Ujú. Pero esto lo que está en verde es un hecho, eso siempre ocurre. ¿Por qué? Porque depende de espérenme, ¿cuál es la palabra? De la referencia que tú tomas. Es decir, si partes de B o si partes de A. Ujú. Sí, profe. Gracias. De nada, si eso sí cambia, vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces vamos al siguiente inciso, que ya es el último. Nos piden el potencial, ¿en potencial en quién? El potencial en el punto F, considerando exclusivamente la esfera. Ah, bueno, pues es que en la esfera está perdón, en el punto F, pues lo que está es la esfera, obviamente. ¿Sí? ¿Ok? Sí, Entonces, ¿aquí qué hacemos? Pues es como calcular el potencial de nuestra esfera. Eso va a ser igual a ¿qué? Ok. Recuerdan que, de hecho, ahí todavía tenemos, voy a poner aquí una flechita. Vean, este es para la diferencia potencial. Recordemos que cuando es una diferencia potencial son dos puntos que están dentro del campo. Cuando hablo de potencial eléctrico, solo me voy a referir a un punto. En este caso, nos están diciendo, pues es el potencial en el punto F. ¿Qué tengo en el punto F? Pues en realidad lo que tengo es la esfera. Entonces, vamos a ver. Bueno, no es F, perdón. El punto es F, el inciso es de diablos. Ok, entonces la diferencia, el potencial, perdón, en F. Si es un potencial, entonces esto cómo lo calculo. Pues solamente con un punto. ¿Y eso cómo es? Pues simplemente así. En este caso, R. Bueno, me voy a regresar para que vean. ¿Por qué R? Porque es de la esfera. ¿Mm? Como aquí tenemos un radio, entonces lo que tengo, voy a considerar pues el radio. El radio de la esfera. ¿Ok? Y esto es igual a ¿qué? ¿Alguien calculó la carga aparte? O si no, la pongo otra vez aquí todo el show. Sería... según a mí me dio 50.265. gracias. Ujú. 265 Sí, por 10 a la o sin 10 a la. Es sin directo. 10. Es Ujú. directo, ok. No, 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 Sí, es lo que estoy checando. Ujú. ha de ser a la -9, ¿no? Porque la carga es a la menos, Sí, 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 sí. por 10 a la -9, ¿sí? Por el radio de la esfera, que es de ¿cuánto? Es de 1, ¿no? Sí. Sí, sí, sí.
Es de 1 metro, ¿ok? Ahora aquí le voy a poner nada más que es RE, que es el radio de la esfera. Y esto es, pues 1 entre 1. Ahí estamos. ¿Cuánto nos da eso? A mí me dio 452.385. Perdón, ¿punto qué? 385. Gracias. ¿Sí? Me dio lo Entonces, mismo. así es como sacamos, gracias, así es como sacamos el potencial. Que si fuera una carga puntual, no podríamos hacerlo porque, pues, ¿qué distancia? Si la distancia sería, la carga no tiene, si es una carga puntual así cualquiera, pues no tiene radio, el radio es despreciable. Ok, ¿alguna pregunta? Por el momento no. No. Y bueno, este es ya todo el ejercicio. ¿Cómo lo vieron? Súper fácil, ¿no? Medio laborioso, ¿no? Un poquito. Fue Hola, laborioso, chévere. ¿saben por qué? Porque pienso que, sobre todo la parte de la diferencia potencial, porque en otros casos no la habíamos calculado porque alguna siempre nos estaba dando 0, ¿cierto? Era 0 cuando era la misma, ¿no? Bueno, pero La no. distancia. Ajá, la distancia. Ok. Exacto, coincidía la distancia, entonces por eso. Igual si nos da tiempo de hacer otro ejercicio, nos déjenme ubicar cuál. Y ya para el viernes, porque ahorita voy a revisar el avance, porque luego me cuelgo aquí en esto de los ejercicios. Como dicen, se engolosina uno. O a lo mejor saben que, no, sí. Nos falta ver el campo, nos falta ver gradiente de potencial. Que bueno, sí lo vamos a ver la próxima clase. Profesora, ¿me puede Sí, repetir por qué en el C, que era de A a M y de M a B, por qué fue de A a B? ok, porque tú aquí, si tú aquí ves en la expresión, es de A a M, pero luego de M a B. Entonces, si tú sumaras esos dos, pues lo que te va a dar al final es de A a B. Ujú. Aquí, fíjense que esto, bueno, no es en nuestro curso, pero para cuando tenemos energías, ya sea calor o cualquier otro tipo de energía, bueno, no, calor y trabajo, vamos a decir. Por ejemplo, tengo yo trabajo trabajo neto, voy a decir. Y tengo 4 procesos, de varios procesos. Entonces, este trabajo neto voy a decir que es de 1 a 4. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Pues significa esto. Y aquí podría agregar. No, perdón. Aquí me emocioné. Este no va. No, sí. Es de 1 a 4. Es igual. Desde 1 a 4. Entonces, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. Hay que considerar todo. Como sus combinaciones posibles entre entre los puntitos que los unen. Sí. Por ejemplo, Ok. esto si lo aplicamos a termodinámica, esto es un ciclo. Tendríamos, déjenme ver cuáles son. Son 4 procesos. Pensemos, nada más por decir, ¿no? O sea, nada más para que vean a qué me refiero. Esto es 1, esto es 2, 3 y 4. Entonces tú tienes un proceso de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. Ese es el trabajo neto, cuando hablo de ciclos. A lo que voy finalmente es que siempre nosotros vamos a hacer esto.
considerar de dónde a dónde, y es lo que estoy haciendo arriba, nada más que para energía potencial, eso es trabajo, ¿sí? Se consideran como si tú siguieras todo el caminito desde 1 hasta 4, pero bueno, acá es como un ciclo, pues tendrías que ver de dónde a dónde tienes que ir para llegar desde A hasta B, ¿no? Pues aquí nos dicen, pues primero de A a M, pero luego de M a B. Ese es el camino en el caso de nuestro ejercicio. Y hacemos más o menos esto mismo. Yo sumo el trabajo de A a M y luego el de M a B. ¿Y eso qué me da? Pues el trabajo de AB. No sé si te aclaré o te hice más lío, pero Sí, sí me aclaró, gracias. ahora, si tú ya tienes tienes cómo calcular el trabajo de AB, no es necesario que calcules estos dos, los intermedios, ya lo tienes. O bueno, lo puedes calcular de una manera más simple, simplemente con esta. Porque si usáramos estas, tendríamos que calcular la diferencia potencial en MA y luego la BM. Eso es más trabajo. Pero si no sabemos, si algunos tendrían ¿cómo diríamos? Pues como que quisieran calcular esta forma. Pero eso sería muy tardado. Tomar eso como un sí. Sí, O gracias. sigues teniendo, si sigues teniendo duda, lo vuelvo a explicar. No, sí, ya lo entendí, gracias. Pero no estás de malas. ¿Estás desanimado? ¿Están muy animados hoy? ¿Muy animados? Ajá. Pues No, poquito. por acá andamos bien. Era un sarcasmo. No, están bien desanimados. Qué bárbaros, qué ánimo. No, no Es que es inventen. miércoles, maestra. Pero apenas es nuestra tercera semana, no sean así. Pero es de Ya empezamos madrugada, mal desde profe. ahorita. ¿Qué va a pasar qué va a pasar la siguiente en un mes cuando toque examen? No, no hablemos de cosas feas. No, sí está medio. Pero ya es la cuarta, ¿no, maestra? Esta es la cuarta semana. Ah, sí, es verdad. Ya no sé ni qué semana es. Vean, así de mal andamos. Estoy buscando un ejercicio. Es que yo tengo un ejercicio, pero bueno, pues yo creo que lo voy a abrir. No tengo los datos, ese es el problema. O sea, sí tengo los datos, pero los tendría que anotar en la pizarra. Voy, chicos, voy, no desesperen. Ahí voy. Unas 3 horas. Esperamos, no se preocupe. Unas 3 horas y ya llego. Este ejercicio. Aquí como ya voy a poner los datos ahí a un lado, me voy a ahorrar la parte del enunciado. Sí tengo el ejercicio completo, pero como voy a poner esto, no va a hacer falta el enunciado, ¿ok? Confíen en mí. Esperen. Es que aquí. Ay. Voy a dejar de compartir un momento para ver si puedo jalarlo de aquí. Es miércoles y de madrugada, sí, para mí sí. Uno entre R, perdón, no había visto esa pregunta. Ok, cuando yo tengo diferencia de potencial, ¿quieren que todavía lo responda o no sé si ya lo había respondido, pero cuando yo tengo diferencia de potencial, esta que está aquí en verde, señalando la forma de calcular la diferencia de potencial. Pues cuando hablo de diferencia de potencial, son 2 puntos. ¿Y qué pasa si yo solo hablo del potencial? Es un punto. Aquí me piden el potencial en F. Por eso aquí RF, ¿qué es? Pues como yo ahí tengo una esfera, yo puedo considerar ahí que el radio, perdón, la distancia de la carga a F, pues en realidad eso corresponde al radio de la esfera. ¿Sí?
Vamos a ver, voy a buscarles igual para alguna tarea o les voy a pedir que revisen algún ejercicio donde venga otro caso donde no sea una esfera. ¿Qué pasa? ¿Alguna otra pregunta de este ejercicio? ¿No? Ok, entonces voy a buscar ahorita un ejercicio que podremos resolver en este momento. Déjenme ver. Ya lo encontré. Es que luego... Ahí está. Si no lo terminamos, yo sí quisiera que lo terminaran por su cuenta. Nada más vamos a plantear en tu caso cómo resolverlo. Entonces vean, aquí tenemos un plano, una carga puntual que está en el origen del sistema y una línea. Y en esta línea está rodeada por una superficie gaussiana que es un... ¿Qué tipo de geometría es esta? ¿Cómo le llamamos a eso? Es un prisma rectangular. Prisma rectangular. Ok, entonces vamos a plantear las ecuaciones y ahorita ya según lo que nos dé tiempo pues vamos viendo. ¿Qué onda con este ejercicio? No sé si aquí tengan ustedes alguna duda. Al ver el ejercicio simplemente tienen alguna pregunta. O está muy fácil para ustedes, no es un reto esto. Pues por ahora no. Por ahora no. Es muy similar a los que hemos hecho, ¿no? Es muy similar, de hecho como que pues ya casi que ¿qué le calculamos? Ah, bueno, ahorita como nos falta ver este gradiente potencial y nos falta ver el rotacional, pues eso podría ser lo único que nos falta ya del tema. Bueno, entonces, para resolver este ejercicio, inciso A, campo eléctrico en el origen, pues es el campo eléctrico en el origen debido a la carga, principio de superposición, ¿ok? Ah, atención, ahorita me van a decir ustedes qué pasa. ¿Dónde está la carga? En el origen. En el origen. Entonces, ¿yo podré calcular ese campo? Pues no. No. Entonces, simplemente, esta no la calculamos porque No, no se puede. Bueno, porque no. la carga está en uno de los puntos, ¿ok? Entonces, esa no pinta. Vamos a ver para el inciso B. Vamos a plantear cómo se van a resolver cada inciso y ya luego el desarrollo. Para el inciso B, ¿cómo calculamos la fuerza en la carga? Ah, bueno, pues la carga está en el origen. ¿Cómo lo calculamos? Ya tendría yo el campo el origen debido al plano y a la línea. Dicho Por de, principio de superposición. no, en ¿Estás realidad, dando una fórmula? No me acuerdo cuál era, pero en había una realidad, fórmula. el campo y la línea van a ejercer una fuerza sobre la carga. Sería esta expresión. Con esta. Claro, despejamos ahí la fuerza. ¿Sí? Porque ya tengo el campo en el origen, que es donde está la carga. ¿Ok? Sí, ok. Si tiene alguien duda, pues pregunta. Aquí lo que ocurre es que el plano y la línea van a ejercer una fuerza sobre esa carga. Claro, el campo, ¿no? Obviamente aquí lo que vamos es, como la carga es positiva, igual que el plano, y la línea tiene una carga negativa. Entonces, fíjense, con respecto al plano, vamos a tener una fuerza de repulsión.
pero con respecto a la línea tendríamos una fuerza de Acción. atracción, perdón, creo que lo dije al revés. En el caso de la carga y la línea sería atracción, y en el caso del plano y la carga sería repulsión, porque las dos son positivas. Ujú. Sí, Este es positivo, Sí. positivo, y este es negativo. Entonces, entre esta y esta sería fuerza de atracción, pero estas dos serían una fuerza de repulsión. Pero bueno, ya una vez calculado el campo, pues simplemente para la fuerza multiplico el campo en el origen debido a estas dos geometrías y lo multiplico por la carga que es la que está en el origen. ¿Ok? ¿Dudas? Ok, bueno. ¿Qué pasa en el inciso C? La diferencia potencial CD. Bueno, pues está igual al principio de superposición. Que bueno, si ya ustedes notan desde el principio que alguna me va a dar 0, pues igual no es necesario que la pongan aquí en la suma, pero yo la pongo porque es el principio de superposición, considerando todos los elementos y ya después vemos cuál sería 0. ¿Mm? Hay que justificar en el examen por qué una es 0. Ujú. ¿Cuál es 0 aquí? La diferencia de potencial que va a la línea. De la línea, ¿no? La distancia es la misma. ¿Cierto? Sí, profesora. Ok, entonces, este 0, y bueno, porque RC es igual a RD, etcétera. ¿Sí? Luego, para el inciso D, el trabajo de CAD, el trabajo para mover una carga Q0, que es esta, que nos están dando, de CAD. Pues eso es, ¿cómo sería la notación? de ¿De DAC. DC. Ujú. ¿Ok? Sí, Y bueno, finalmente en el último inciso nos piden el flujo de campo. ¿Cómo calculamos el flujo de campo? Recuerden, es la carga neta entre la permitida del vacío. Pero nos dicen que es de la superficie, obviamente. El flujo es el número de líneas de campo que atraviesan dicha superficie. Pero, ¿qué creen? Que aquí estoy trabajando una línea. Entonces, la densidad de carga lineal es igual a ¿qué? A la carga por unidad de longitud. Ujú. Entonces, de aquí, pues la carga es igual a ¿qué? A lambda por L. Y bueno, hasta ahí les dejo. ¿Qué habría que hacerse ya con eso? Creo que ya hicimos un ejercicio así, ¿no? Sí, solo que no era un prisma rectangular, era un cilindro, creo. Ah, claro. Pero en realidad no importa. Esta L, nada más recuerden, es de la superficie gaussiana. ¿Mm? ¿Cuál sería en la imagen del prisma rectangular? ¿Qué longitud me interesaría? Porque yo ahí no tengo L, tengo A, C y B. ¿Cuál? A. Ujú. Si revisan cuando tuvimos la diferencia potencial para... Yo pensé si era diferencia potencial. No. Cuando obtuvimos las ecuaciones de campo para la superficie, para la línea, en esta parte de aquí, no hay líneas de campo, ni acá. Entonces, en realidad, la longitud que a mí me interesa es A. ¿Sí? ¿Por qué A? Ah, bueno, no sé si con eso ya te expliqué o... Ay, Dios. Rodrigo. ¿Sí se aclaró o vuelvo a explicar?
solo puede explicar por qué sobre hay líneas de campo y sobre los otros no, por favor. Ok. En esta parte no, porque las líneas de campo, ¿cómo van las líneas de campo? Son perpendiculares a la línea, ¿cierto? Sí. Entonces, sobre este eje yo no tengo líneas porque no son paralelas. Las perpendiculares van para acá o van para acá. Bueno, más derechas, ¿no? ¿Sí? O van hacia arriba o hacia abajo. Ujú. ¿Cierto? Debido a la superficie y a la carga. No, aquí que la superficie no tiene carga. ¿Qué sí tiene carga? La superficie gaussiana no tiene carga. ¿Cuál es el concepto de flujo de campo? A ver, ¿quién se acuerda? Los vectores que atraviesan la superficie, ¿no? ¿Cuántas líneas de campo atraviesan? Ujú. Es decir, el número de líneas que atraviesan la superficie, ¿no? Número de líneas que tenemos, o el campo que tengo yo en una superficie. Se refiere al número de líneas que atraviesan la superficie. ¿Qué superficie? Pues generalmente es una superficie gaussiana. Entonces, la superficie no tiene carga. Las líneas solo la atraviesan. ¿Sí? Es como si tuviéramos el casco del generador Van de Graaff. Todos se imaginan eso, ¿no? Y Sí. ponen, no sé, una hoja a una cierta distancia del generador, donde todavía tengamos campo, obviamente. Nosotros no vemos, pero las líneas de campo atraviesan esa superficie. Bueno, tal vez habría que verificar si la atraviesan o no. O imagínense un marco, un marco. Que esa va a ser el área que tenemos delimitada por ese marco, pues va a ser mi superficie gaussiana. Entonces, a través de ese pasan las líneas de campo. Pero solo por ese marco que estoy yo poniendo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea hasta ahí? Tomar eso como un sí. ¿No? Piensa que tenemos aquí una esferita. ¿Cómo son las líneas de campo? Pues van así. Pensemos que tiene una carga positiva. ¿Sí? Tomar eso como un sí. Sí, sí, sí. Y yo tengo aquí una superficie. Vamos a decir, un marco. O sea, bueno, yo aquí tengo un marquito. Entonces, ¿cuántas líneas de campo atraviesan esta superficie? ¿Sí? O si la atraviesan. Estas son mis maravillosas líneas de campo. Ok. Entonces, ¿qué estoy cuantificando yo aquí para el flujo? El número de líneas que atraviesan esta superficie. La superficie no tiene carga. Pero estas líneas en este ejercicio, ¿de dónde se originarían entonces? Ok, ¿qué elemento tienes tú ahí con carga? La carga. No, no como la carga, pero ¿la carga de quién? ¿Qué está rodeando a la superficie gaussiana? ¿Qué está rodeando? La superficie gaussiana está alrededor de qué? ¿O qué tengo en el interior de la superficie gaussiana? Que pues para el caso es lo mismo. Una densidad lineal de carga. Una línea. Una línea con carga. ¿Sí? Sí. Ok. Es una línea. Bueno, si yo analizo una línea, es que no me va a quedar muy bien, pero supongamos, a ver si me queda un poco la idea, ¿no? Para ver si que tengan una idea de qué estoy hablando. Esta es mi maravillosa línea. Mis líneas de campo van para acá. Van para acá.
Recuerden que las líneas de campo son perpendiculares a la superficie. Ujú. Van para acá, pues igual van para acá, van para todos lados así. Es como si yo viera el cilindro desde acá, como si hubiera un cilindro, es como si estuviera aquí, como esta, como si estuviera esta, pero desde acá, viendo mi línea. Es lo mismo, yo tengo líneas así, ¿ok? ¿Se entiende eso? Sí, profesora, ya quedó claro. Ahora bien, en las tapas, por decir si considerara un cierto volumen de mi línea, aquí yo no tengo líneas en estas tapas, ¿cierto? Sí. Yo ahí no tengo líneas, ok. Ya dicho eso, si voy al ejercicio, aquí. ¿Para dónde van las líneas de campo? Pues van para arriba, para abajo, para todos lados, como si tuviéramos esto, como si esto fuera mi línea. Pero en esta cara de mi superficie, estoy hablando de la superficie gaussiana. ¿Aquí yo tengo líneas de campo? No, aquí yo no tengo líneas de campo. Ni acá. Entonces, esta dimensión de C no me interesa. ¿Por qué B no me interesa? Porque no tengo líneas de campo nada más en esta parte. ¿Cierto? No tengo líneas de campo nada más en esta dimensión. No, en realidad las líneas de campo que a mí me interesan es en esta longitud, en A. Porque ahí hay más que en B. No, es que B, en realidad, déjame ver cómo es como si en B no contara todo esto, nada más contar este marquito. Como si tú solo contaras esto, entonces nomás tengo aquí estas líneas. Pero en realidad, si tú consideras toda la geometría, ay, qué maravilloso mi dibujo, no tienes nada más aquí líneas, tienes líneas en todo aquí. Ok, ¿Cierto? sí, sí. Por eso es que no nos interesa ni C ni B, solo me interesa A. ¿Mm? No sé si con eso aclaré. Sí, profesora, ya. Espero que sí. Ok. Entonces, bueno, ya dicho lo anterior, ya tenemos ahí todas las expresiones para utilizar y resolver el ejercicio. ¿Qué nos falta? Ya ahorita no nos va a dar tiempo de resolverlo. Esto ya va a ser tarea moral. La próxima clase, si tuvieran alguna duda en específico, pues ya lo vemos. Aquí vamos a poner nuestros vectores ya finalmente. Mis vectores en el origen. Debido a la línea. Bueno, los dos están muy fáciles en realidad. Vamos a ver primero el de la línea. ¿Para dónde va mi vector? Como queda un poco delgada esa línea. ¿Para dónde va mi vector, chicos? ¿Vale? J. J, o sea, del origen a la línea o de la línea al origen. Del origen a la línea. Porque es Ah. negativa, ¿no? Sí. Sí, es J. El vector es J, efectivamente. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a poner aquí de una vez. Este es el campo debido a la línea. Y vamos entonces ahora al de la superficie. ¿Para dónde va? La superficie tiene una carga que Positiva. positiva, ¿no? Entonces sería menos K. En menos K. Es el campo en el origen debido a la superficie. Y ahí están ya mis vectores. ¿Preguntas? Por el momento no. No, ok. Entonces calculen el ejercicio, todos los incisos. Ahorita nos da tiempo todavía de calcular alguno. No sé si lo quieran calcular ya. Vamos a ver.
para el primer inciso. Vamos a calcular el campo en el origen debido a la línea. Bueno, voy a poner la expresión completa. Perdón, aquí la R ya no va al cuadrado, ¿cierto? Sí, es cierto, no. Ya no va al cuadrado. Me emocioné. Lambda es de ¿cuánto? De 10 nanocoulombs. La distancia de la línea al origen es de 4. 4 metros, aparte está en metros. Nos facilita la vida eso. Por el vector unitario que ya habíamos dicho que era en J. ¿Cuánto les da eso? ¿45? 45 Sí, J. Sí. Sí, es correcto. Y esta sería sigma. Es 4 nanocoulombs. Menos 225.98. 87. sí. Okay. O sea, ya tenemos nuestro campo. ¿Preguntas? Esto estaba como fácil, ¿no? Ahora, la fuerza sobre la carga, que ya teniendo el campo, pues ya es muy fácil calcular esto. 5 nanocoulombs. ¿Cuánto me da esto?
En J quedaría 225 por 10 a la menos 9. Y ahorita checo el otro. Ok. Menos 1129.94 por 10 a la menos 9. Bueno, 94.35. Gracias. Esto quedaría nano newtons. O le podemos poner por 10 a la menos 9 newtons. Ujú. Me faltó aquí la K. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Por el momento no. Pues para BCD, quedamos que era BCD debido a la carga más BCD debido a la línea, porque ya arriba dijimos que era la de, no, de la línea, no, de la superficie, porque el de la línea era 0. ¿Sí? Ay, dale con la línea. Ok, entonces BCD de la carga, ¿cómo era esta? ¿Cómo es la ecuación? Es K o 1 sobre 4 pi Ujú. Gracias. por la... Por la carga. ¿Mm? sí. Y por la diferencia. ¿Por la diferencia? ¿De qué? Los demás, ayúdenle a su compañero. Ese es para la carga, ¿verdad? Carga entre la distancia al cuadrado por eso. O ya me confundí. Sí, pero como ya tenemos ahí la carga, nada más es 1 entre RC menos 1 Ok. entre RD. Ujú. La carga es de 10. ¿Cuál es la distancia de la carga C y cuál es la distancia de la carga AD? Vamos a ver el diagrama. De la carga AC es 1 y de la carga AD son 4 para acá y 3 para acá, ¿no? 4 por 4, 16, 25. ¿5? Sí, 5, ¿no? Raíz de... Espera, no. sí, creo que sí. Raíz de 5. 4 al cuadrado más 9. 9. Raíz de 5, ¿ok? Y AC es 1. Okay. Entonces, esta es 1 y esto es 5. Está en metros, ¿cierto? Ujú, ahí está. Sí. ¿Cuánto me da este? Y voy a poner abajito el del otro, el de la superficie. Profa, pero no es raíz de... Nada más, no le faltó sumar la componente en K. ¿Mm? No, porque es distancia de la carga a D. O sea, quieres esta distancia. Es de Q a, de aquí para acá son, del origen a B son 4, ¿no? Y de B a D son 3. Ah, ya, sí, sí, sí. Qué pena. Entonces eso Sí, es 16 más 9 te da 25. ¿O no? sí, es que estaba pensando en el punto A, perdón, perdón. Y luego si sacas la raíz, te da 5. Ahora de la distancia, voy a ver la distancia del plano a C. Son 5. Y a D, ¿qué distancia tengo del plano a D? 2. Es 1, ¿no? Ah, sí, 2, perdón. Tienes razón, son 2. Ok.
¿Sí? ¿Cuánto les dan esos datos? 72 en el de CD, carga. Ujú. ¿72? Sí, también me dio eso. Sí, también a mí. Igual. Ah, sí estoy poniendo bien los... No me falta ahí nada, ¿verdad? Es que veo raro eso, pero bueno. Ok. Es que el valor de la carga no es 5 por 10 a la menos 9. Ah, claro, por eso no me da. Sí, ese es el que no me cuadra, este. Sí, no va a ser 72, va a ser menos. Este no es 10, disculpen. Tomé el de lambda, es 5. Gracias. Entonces son 36. Sí, 36. Gracias. Y el de, ahora sí, de sigma. Este va a dar bastante más grande. Y me va a dar negativo, ¿cierto? Sí, me dio menos 677.65. ¿Me lo repites, por favor? Menos 677. Espera. ¿Así? Sí. ¿Y cuál es el total? 640 y algo, ¿no? 40 y... 41.65. Sí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Bueno, les quedan ya nada más el inciso D y E. Que pues aquí simplemente sustituir. Ah, bueno, aquí la carga cero es de 10 nanocoulombs, ¿eh? Esta carga es de 10 nanocoulombs. Entonces vamos a dejarlo aquí. Ya hacen ustedes dos esos incisos, ¿sí? Y cualquier duda, pues me comentan. Igual ya subo yo igual también ya resuelto para la siguiente clase. O no, ya que lo tengan nada más comparamos. ¿Cuánto les dio? ¿Preguntas? No, maestra. No, por el momento no. No, todo bien. Obviamente este ejercicio lo voy a subir para que continúen con lo que falta. Ujú. Bueno, pues entonces sería todo por hoy. Okay. Y nos vemos el viernes. Ah, esperen, creo que sigo grabando.